Buenos días, un saludo para la iglesia, los hermanos de la iglesia, siervos de la palabra y demás personas que van a escuchar, a compartir el mensaje de la palabra en este último domingo del mes de mayo. Damos gracias al Señor por la vida que nos concede a todos y cada uno de nosotros y encomendamos en sus manos entonces este fin de mes y confiando en el Señor el que vamos a comenzar. Les invito entonces para que oremos y encomendemos en las manos del Señor este tiempo de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en el tema que estamos tratando, la exposición de la ley moral de Dios y el segundo mandamiento para continuar con la exposición de este mandamiento. Leamos entonces el capítulo 20 del libro de Éxodo, versículos del 1 al 5, al 6, y oramos al Señor. Éxodo 20 del 1 al 6, leemos la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, a esta hora por tu palabra, porque nos concedes un día más para buscar tu presencia, Señor, guiados por tu palabra, bajo lo que tú has establecido, Señor, en tu palabra. Así debemos buscarte y adorarte, y no bajo nuestros principios, como nos lo enseñan estos mandamientos. No debemos hacernos imágenes de dioses, ni inclinarnos a ellos ni adorarlos, porque tú eres el único Dios fuerte, celoso, y tú, Señor, bendices a los que te aman y obedecen tu palabra, y castigas y azotas, Señor, a los que no te buscan y te deshonran, Señor, deshonran tu nombre y tu palabra. Señor, danos tu palabra en esta mañana, humildemente te lo pedimos, que tu Espíritu nos guíe, Señor, para entender tu palabra, para someternos a ella y dejar que ella nos santifique, nos llene, produzca en nosotros esos hombres y mujeres para tu gloria, porque es la palabra la que transforma y cambia con el poder del Espíritu Santo, Señor, que tú has derramado sobre tus escogidos. Encomiendo en tus manos, Señor, entonces, mi vida para que me dirijas en las palabras que voy a compartir hoy, Señor, y para que me digas qué decir y cómo decir. Me encomiendo en tus manos las personas que están escuchando a través de estos medios tecnológicos, detrás de la cámara. Tú conoces a cada uno de ellos, Señor. Toma sus vidas, sus corazones y llénalos, Señor, con el poder de tu Espíritu. Y aquellos que por primera vez hoy o segunda vez están buscando tu verdad, para que produzca, Señor, ese milagro, ese nuevo nacimiento en las vidas de aquellos, Señor, que tú en tu voluntad has escogido para tu gloria. Permite, Señor, que cada uno de nosotros seamos edificados con tu verdad para darte la gloria y la honra y para ser bendecidos, Señor. Produce el cambio en nosotros que cada uno, Señor, necesita. Tú sabes que necesitamos cambiar cada uno. Haz tú esa obra y sabemos que tú lo haces, Señor. Y lo que tú has iniciado, tú lo terminas, Señor, porque tú eres un Dios perfecto, santo y poderoso, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Danos tu bendición entonces. Y permíteme, Señor, con el permiso que tú me concedas, Señor, exponer tu verdad en esta mañana. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe en este tiempo y el Espíritu nos dirija con esa sabiduría que necesitamos para entender tu verdad. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, vamos a
continuar entonces con la exposición de la ley moral de Dios y vamos a continuar con el segundo mandamiento. Hace 8 días habíamos iniciado y la parte introductoria había quedado expuesta. Vamos a continuar. Lo último que vimos fue la descripción precisamente de ese hecho que sucedió en Israel en el tiempo de los reyes, cuando el profeta Elías fue dirigido por el Señor para demostrar su gloria y su soberanía, y que Él era el único Dios verdadero en Israel, para que el pueblo entendieran que los sacerdotes y profetas de Baal seguían a falsos dioses y eran falsos profetas. Narramos ese episodio el domingo pasado y hasta allí habíamos quedado, y vamos a continuar entonces. Vamos a recordar el significado de este segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué significan estas palabras? Vamos a meditar en ellas y qué nos enseñan estas palabras de la Escritura. Este mandamiento se centra, básicamente podemos decirlo, en enseñarnos, mostrarnos la facilidad con que podemos quebrantar todos los demás mandamientos. Este mandamiento nos advierte de ellos y nos dice en otras palabras: tengan cuidado, parafraseado de otra manera, no hagan imagen ni ninguna semejanza, no se inclinen, no las adoren. Recuerden que nos recuerda los dos atributos de Dios, su misericordia y su bondad. Hace misericordia, derrama su bondad, pero también nos recuerda el otro atributo, que Él castiga, porque Él es un Dios de ira también. Aquellos que no obedecen este mandamiento y los demás mandamientos, Dios tomará y ejercerá su justicia. Muy bien. Este mandamiento, en forma particular, podemos decir, golpea esa enfermedad que tiene el hombre, el mundo entero, la idolatría. Esa enfermedad y esa acción interna que hay en los hombres de buscar algo en que colocar y poner su confianza. O el intento inclusive, porque algunos dicen: no, yo no soy idólatra, dicen algunos, por el hecho de que no tienen en sus casas o en sus oficinas, etcétera, estatuas o alguna forma de ídolo para depositar en ellos su confianza y rendirles adoración. Entonces, por ese motivo muchas personas dicen: no, yo no soy idólatra, o sea, no ven este mandamiento, por lo tanto, aplicado a sus vidas. Y eso lo vamos a estar desarrollando y veremos que hay otras muchas formas de idolatría y podemos ser idólatras en este momento y no nos hemos dado cuenta. Entonces, este mandamiento nos invita a evaluar esa enfermedad que podemos tener dentro de idolatría y que no nos hemos dado cuenta, no la hemos percibido. Está claro que este segundo mandamiento prohíbe el empleo de las imágenes en un culto divino. Es claro lo que este mandamiento dice. El empleo de imágenes, ¿cierto? Para el culto al Señor o para tu vida diaria de devoción a Dios, ¿verdad? En otras palabras, la idolatría entonces consiste no solo en el culto a los falsos dioses, sino también el culto al Dios verdadero mediante imágenes. Esto es claro, porque muchas religiones, como explicamos hace 8 días y lo hemos estado meditando, caben dentro del círculo del cristianismo, ¿verdad? Y pues dicen creer en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, con diversas dogmas y doctrinas que han creado en estas religiones. Entonces, en el contexto del significado del cristianismo, ahí abarca todo tipo de creencia
que en alguna medida leen la Biblia. Y todos argumentan, por lo tanto, que entienden ese mandamiento, pero lo están violando y no se dan cuenta. No es difícil verla y entender la razón por la cual entonces Dios nos deja claro su voluntad en este mandamiento. ¿Y esto por qué? Porque Dios es incorporal. Entendemos esa palabra, Dios no tiene cuerpo como nosotros o todas las criaturas que Él hizo. No tiene forma, verdad, color, sabor, porque Él es espíritu, como lo explicamos. Las tres definiciones que nos da la Biblia de quién es Dios: Dios es amor, Dios es espíritu, es la otra de ellas, ¿verdad? Entonces esas características de Dios no se pueden materializar, darle forma. Dios es luz. Entonces por esa razón es imposible de representar a Dios de alguna manera, debido a que su principio fundamental es espiritual. Los espíritus no tienen materia ni forma, y Dios existe en esa forma, por lo tanto, y Él es eterno. Su principal atributo es su eternidad y su santidad perfecta. Muy bien, debido a este principio espiritual también tenemos los hombres. Sabemos que el hombre caído, el hombre busca todo aquello que concuerde con su carnalidad. Esa es una de las intenciones de por qué todos los hombres tienden a la idolatría y no se han dado cuenta. Y esto como consecuencia de su pecado, la caída que tuvo el hombre allá en el Edén. Cuán diferente sucede con aquellos que han sido despertados por el Espíritu Santo. Por eso el hombre necesita ser resucitado. El hombre necesita ser sacado de ese estado de muerte, y esto es una obra que hace, una obra sobrenatural que solo hace Dios con el poder de su Espíritu. Y cuando esto sucede, son abiertos los ojos, los oídos, se recibe un corazón nuevo, y por lo tanto la palabra de Dios empieza a iluminar la vida de esa persona y empezamos a entender todas las verdades del Evangelio y a apartarnos, a dejar atrás todo ese mundo de pecado y de desobediencia, y empezamos a procurar la obediencia, el camino de santidad, y esa santidad se produce a medida que nos sumergimos en la palabra de Dios y el Espíritu nos guía a entenderla, nos da iluminación para adorar al Dios verdadero de una forma verdadera, como Él lo estableció y no como lo hacíamos en nuestra vida pasada, creyendo que estábamos bien, como es un término muy popular hoy en día en nuestra geografía, todo bien, como se dice con esa frase célebre. Nadie, por lo tanto, que conoce verdaderamente a Dios por la guía del Espíritu Santo y su palabra, ¿cierto?, como una realidad viviente en su vida, porque Dios es real y vive dentro de aquellos que Él escogió para darles ese regalo de una nueva vida, necesita, por lo tanto, de imágenes para su vida devocional diaria. Nunca las necesitará, y tampoco las busca ni comparte con aquellos que lo creen, ¿verdad? Entonces eso es bien claro. Nadie que disfruta de la vida plena del Espíritu Santo de Dios, por lo tanto, requiere tampoco de esa misma forma dibujos de Él para ayudarlo en su fe, en su oración y adoración. Muchas personas han caído tanto en el extremo de esta desobediencia a este mandamiento que si no tienen algún elemento, ellos le llaman en estas religiones que son elementos pedagógicos. Recuerdo alguna vez un programa radial en una Semana Santa que la gente estaba llamando para hacer preguntas y tocaron este tema de la idolatría, y la religión que más se censura por este pecado es el sistema religioso católico romano. Entonces estaban siendo cuestionados en ese programa, escuché yo, y uno de los ministros que militan en las filas del sistema romano sustentó y dijo que esas procesiones que hacían en esas épocas especiales, ya saben a qué nos referimos, simplemente esas imágenes y esos ídolos eran elementos pedagógicos que ayudaban a sus seguidores a crecer en su fe y en su vida religiosa y toda esta cosa. O sea, eran esenciales, según esa explicación que dio esta persona, esenciales para complementar ese camino de verdad que deben seguir sus seguidores, como estamos diciendo.
Y eso es como pues podemos entender un engaño, ¿no? Esa es una excusa bien mentirosa, digámoslo así, porque pues nadie necesita de ningún objeto, ningún dibujo para poder buscar y acercarse a Dios, adorarle, orarle y manifestarle su amor. Eso es claro. Entonces ese tipo de excusas que tú empieces a escuchar ya serían falsas excusas, ¿cierto? Es pretender continuar haciendo lo que no es bueno por medio de una mentira, digámoslo así. Nadie que disfruta de la vida plena del Espíritu Santo, repito, requiere por lo tanto de dibujos de Él o de alguna forma física, ¿verdad? Para ayudarlo en su fe, en su oración y en su adoración al Dios verdadero. ¿Esto por qué? ¿Y esto por qué? Porque a Dios se concibe es por medio de la fe y no por medio de fantasías y este tipo de cosas. Y esto fue anunciado desde los tiempos antiguos. En el Antiguo Testamento, el profeta Habacuc, en el capítulo 2, anunció esta gran verdad: el justo por la fe vivirá. Y después en el Nuevo Testamento encontramos varias enseñanzas en el Nuevo Testamento en donde vemos y leemos claramente que es por fe, por gracia, no por obras ni por ningún otro camino. Muy bien, entonces esto es claro hasta allí. Algunas causas de este mandamiento: ¿por qué Dios, qué otras causas por las cuales se nos fue dado este mandamiento? Bueno, si nos metemos en el mundo bíblico para entender algunas razones, porque hay muchas, aquí nos podríamos quedar hablando sobre las causas de este mandamiento bastantes horas. Vamos a mencionar algunas poquitas para que tengamos una idea. Los hebreos, el pueblo de Israel, estaban rodeados de idólatras. Todas esas naciones que circundaban la tierra de Israel, inclusive habían invadido la tierra prometida, ¿cierto? Los cananeos, ese poco de tribus que habían allá y pueblos, los filisteos y otros más que leemos en la escritura, ¿verdad? Eran idólatras todos ellos. Las naciones, habiéndose olvidado de Dios desde los tiempos antiguos, desde la caída, rehusaron someterse por lo tanto a Dios debido a las consecuencias del pecado y se habían entregado a falsos dioses. Y Dios lo anunció en Génesis capítulo 6. Dios mismo nos reveló esta verdad en lo que el hombre se había convertido por causa del pecado. Puedes leer Génesis capítulo 6 y ahí lo encontrarás en estos primeros 10 versículos, las palabras y la denuncia, por decirlo así, que Dios hace acerca de lo que el hombre se había convertido, ¿verdad? Y vio Dios que en el corazón del hombre, parafraseado, no había nada bueno, sino de continuo hacer el mal. Lo dijo Dios claramente. El gran objeto, por lo tanto, de todos los hombres desde entonces, de su reverencia y temor, era la fuerza invisible de la naturaleza. Empezaron a buscar a Dios en la naturaleza, en esas fuerzas invisibles, digámoslo así, de todo lo que venían a sus vidas y esas terribles manifestaciones a su alrededor, los temblores, los terremotos, las erupciones volcánicas y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces todas estas fuerzas de la naturaleza, de lo invisible, ellos no lo podían satisfacer en forma completa y estaban siempre buscando la manera de llevarlo a una forma visible para poder sentirse seguros alrededor de aquello en lo que ellos querían depositar su confianza, protección y seguridad. Entonces empezaron a simbolizar lo desconocido, ¿cierto? Por formas conocidas. Primero de una manera, luego de otra, empezaron a simbolizar todas estas cosas invisibles, ¿cierto? Que es difícil, la luz, las tinieblas inclusive, hay muchas formas que las simbolizan hoy. Los dos símbolos más evidentes del bien y el mal, una religión por allí que habla de esos dos términos, el yin y el yang, creo que así le llaman, creo que ustedes lo conocen, ¿verdad? Así la luz, el sol, la luna, las estrellas, etc. Y las huestes celestiales de los cielos vinieron a formar parte de los más antiguos objetos de reverencia religiosa. Así pues podemos decir que comenzó, y así lo vemos
que nos lo enseña la Escritura, la palabra de Dios. Fue así como entonces, en conclusión, lo visible y externo, vivo o muerto, pudo y llegó a ser hecho una representación para el pueblo, para las gentes, para las naciones, por asociación o por designación arbitraria del gran poder, ¿verdad?, desconocido, y por medio ya de esa materialización empezaron, según ellos, a sentir tranquilidad, confianza y control de todas estas cosas. De la manera más natural, todos estos hombres entonces distinguidos, empezando desde aquellas épocas, distinguidos por su energía de carácter y por sus hazañas, serían considerados como manifestaciones de lo desconocido. Entonces se desarrolló en forma impresionante el culto, por ejemplo, a la naturaleza. Adoraban al dios Sol, al dios Luna, a la Madre Tierra, y eso se mantiene hasta nuestros días. Muchas culturas hoy en día le llaman la Pachamama, ¿verdad? Y la tienen como Dios, ¿verdad? Y es objeto de adoración. Y de esa misma manera el culto a los héroes. Algunos han inmortalizado sus héroes, les han construido ídolos, altares, ¿verdad? Y les rinden adoración y reverencia. Las dos grandes formas del paganismo desde la antigüedad, la naturaleza y los héroes, estos personajes que para ellos marcaron historia y forma elementos trascendentales en sus vidas. Muy bien, ¿qué dice la Escritura acerca de esto? Deuteronomio capítulo 4, para que lo leas, dice la Escritura: por tanto, guárdate, les dice allí el profeta, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ya conocemos ese pasaje. Y es una responsabilidad enseñar esta gran verdad para que no caigamos en esas enormes mentiras. Guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón. Muy bien. Uno de los mayores errores, atendiendo un poco a nuestra historia, algo contemporánea, porque esta historia del gran sistema religioso que empezó a crecer y a invadir el mundo, ¿cierto? La primera de ellas fue el sistema romano, el sistema religioso romano, y uno de los mayores errores de la iglesia en los tiempos de la caída de Roma, cuando cae el imperio romano, finales de la Edad Media, 1500, 1400, ¿verdad? Desde cuando empieza a caer en el siglo, desde el siglo V después de Cristo, que nació el sistema romano, el sistema religioso, fue mantener las imágenes de los templos abandonados. Mantener las imágenes de los templos abandonados. Al derrumbarse el paganismo romano, ¿verdad?, los cristianos, según nos enseña la historia, ocuparon los templos y lugares de adoración, manteniendo estas imágenes a todos estos dioses que adoraban los paganos. Los hombres de las estatuas, los nombres de sus dioses, Zeus, por ejemplo, e Isis, en el paganismo griego, ¿verdad? El sistema idolátrico de los griegos posteriormente fueron cambiados. Esta no es una clase de historia, porque esto se medita un poco más en una clase de historia de la iglesia, pero aquí para que tengas una idea, fueron cambiados por los nombres de Cristo y de María, ¿cierto? El nombre de Zeus y de Isis. Y esto se justificó como una ayuda al culto, como una pedagogía. Nadie pretendía adorar a aquellos ídolos, ¿verdad? Sino que simplemente la intención
era utilizarlos como una ayuda, pero pronto ocurrió lo inevitable y se convirtieron en objeto de adoración. Aquello que se inicia sin una intención y se vuelve reiterativo y costumbre, termina volviéndose en intención y cambia, por lo tanto, el objetivo de aquello que se hizo sin intención y produce gran daño. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se demanda tan fervientemente que recuerden en la Escritura respecto a esto? ¿Qué les demanda Dios desde el comienzo? Que en la maravillosa exhibición de la presencia y majestad divina en el Sinaí, no habían visto ninguna figura, sino que habían oído una voz simplemente. Cuando el pueblo estaba al pie del monte Sinaí, nunca vieron una forma, ninguna forma física, ni ningún tipo de forma material. Por lo tanto, simplemente el pueblo escuchó una voz y se escuchaban algunos efectos especiales, estruendos, truenos, relámpagos, y esa era la voz de Dios. Su palabra, por lo tanto, era suficiente, pues ningún hombre o cosa creada podría verlo jamás y continuar con vida. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 9, Deuteronomio capítulo 4, perdón. Y vamos a leer estos versículos que son bien interesantes y que para este tema debes tenerlos ahí en tu Biblia señalados. Deuteronomio capítulo 4. Y vamos a leer del capítulo 9. Yo les digo hasta dónde. Deuteronomio capítulo 4. Busca en tu Biblia, hay unas personas que están aprendiendo a buscar en la Biblia. Deuteronomio capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 9 en adelante. ¿Listo? Vamos a leer entonces la palabra. Dice la palabra, leamos la escritura. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis. Se insiste una vez más esto, mire lo que dice la Escritura. Ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal, el anterior, disculpen, miren este versículo como es bien claro. Efigie, o sea, forma,
¿cierto? Estatua, etcétera, de varón o hembra. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea pues que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellas y les sirvas, porque Jehová tu Dios las ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis pueblo de su heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y termina Moisés de ahí esa porción diciendo: así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis, versículo 23, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Y el versículo 24 cierra, y hasta ahí quiero que leemos: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Este es uno de los atributos de nuestro Dios que hoy podemos decir se extingue su predicación, no lo predican. Dios es fuego consumidor y celoso. Cuando leemos esta porción, ¿verdad?, como lo hemos leído, al pie del versículo de Éxodo 20, 4, 5 y 6, es claro ver que lo que Dios nos está prohibiendo solemne y repetidamente, primero como violación al pacto entre Dios y el pueblo, es postrarnos ante o emplear algo visible, sea un objeto natural o de animal, ¿verdad?, o humano. Y en este sentido, como lo acabamos de leer, es que el pueblo entendió este mandamiento porque fue al pueblo al que le fue dado, desde los tiempos de Moisés hasta ahora. Por lo tanto, este mandamiento debe entenderse de esta forma. El culto al Dios verdadero mediante imágenes a los ojos, por lo tanto, de los hebreos, siempre a través de toda la historia ha sido considerado como un acto idolátrico, y como símbolo de una adoración a falsos dioses. Otra conclusión o argumento que podemos dar de esta porción acerca de esto es que el culto a Dios mediante el empleo de imágenes, por lo tanto, es denunciado y castigado como un acto de apostasía. Y esto es lo que vamos a meditar más adelante dentro de las aplicaciones. ¿Cómo vamos a ver la relación de los actos de apostasía que se están manifestando, se manifestaron y hoy continúan? También podemos verlos cubiertos aquí por este mandamiento, porque vemos el cumplimiento de esa palabra que en los postreros días se manifestaría la apostasía, y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Por lo tanto, hermanos y amigos, escuchen esta frase que es parte de lo que yo quiero que hoy recuerden de esta exposición y graben en su corazón. Graben en su corazón, porque voy a explicarlo. El concepto que tengamos de Dios, el concepto que tú tienes de Dios, ¿verdad?, determinará nuestra adoración y conducta. Escucha bien.
la forma como tú adoras a Dios, la forma como tú vives, tu conducta diaria, se deriva, por lo tanto, del concepto que tú tienes de Dios. El Dios que tú conoces, que tú vives, que tú crees, que tú dices seguir, que está en tu mente, en tu corazón, en tus principios, muestran la clase de vida que tú vives, en la forma como adoras y como te manejas, te conduces. Y está muy claro cuán infectado de idolatría hoy está el mundo. Ha estado, está y estará. Es muy claro, muy claro. Es una infección que ha estado por siempre en el corazón y en la mente y en la vida de las personas. Y repito, hasta hoy se manifiesta en el mismo mundo evangélico. Y lo vamos a ver más adelantico. Y está muy claro, de acuerdo a la historia bíblica que conocemos, que estamos meditando, cuán infectado de idolatría egipcia estaba el pueblo israelita después de 400 años en esclavitud. Se habían permeado de toda la idolatría egipcia. Si tú empiezas a jugar con miel, te untas de miel. Es mejor que no juegues con miel para que no te llenes de toda esa melcocha. Y el caso bien patético que nos ilustra esto que estamos diciendo sobre el pueblo de Israel, nos lo narra la Biblia en el libro del Éxodo, en el capítulo 32. La historia del becerro de oro, ¿verdad? ¿Qué sucedió ahí parafraseado? Pero tú conoces ahí, te invito para que leas el capítulo 32 de Éxodo. El pueblo quería ver a Dios. Habían estado hablando con Moisés momentos antes, días antes, y habían llegado hasta las faldas del monte Sinaí. Y habían visto todas esas grandes hazañas que Dios había hecho desde que salieron de Egipto. El maná, ¿verdad? Las codornices, el agua de la roca, el mar abierto y una gran cantidad de hazañas que Dios había, milagros que Dios había hecho. Y habían estado hablando con Moisés. Moisés era el que los guiaba, era el enviado de Dios, el representante de Dios, y habían oído la voz de Dios muchas veces, habían visto los truenos, los relámpagos, y tenían la terrible sensación de esa presencia de Dios. Eso es un hecho. El pueblo estaba en las laderas del monte, mientras Moisés estaba en la cima del monte, y lo acabamos de leer aquí, escuchaban y oían la voz de Dios. Esa voz no la escuchó solo Moisés. La Biblia nos enseña, ¿no? Hay veces creíamos que eso fue un diálogo privado entre Dios y Moisés allá en la cima de ese monte. No, se escuchaba, y todo Israel escuchó y veía lo que desde la distancia, los truenos, los relámpagos, las centellas y quién sabe cuántas cosas más que la Biblia nos muestra. Y tenían la terrible, por lo tanto, sensación de esa presencia de Dios. Eso es un hecho. Pero todo eso era demasiado para ellos, ¿verdad? No lo concebían en sus mentes, aunque lo estaban viendo y lo estaban oyendo. Les era difícil concebirlo en sus mentes y querían ir más allá. Querían un Dios que pudieran ver, que pudieran sentir, que pudieran palpar. Un Dios que pudieran controlar. Un Dios que no estuviera tan lejos, porque lo veían lejos, lo escuchaban lejos, lo seguían de lejos. Y ellos querían era tenerlo acá, cerca, controlarlo, manejarlo, verlo, encriptarlo, ¿verdad? Y no es ninguna coincidencia. Incluso entonces, cuando Aarón derritió todo el oro, le pidieron a Aarón: haznos dioses, porque ese está muy lejos, se escucha muy lejos, haznos un Dios que vaya con nosotros aquí, ¿verdad? Parafraseado, ¿verdad? Y Aarón les pidió entonces el oro, como leen en ese pasaje, derritió el oro del pueblo y construyeron ese becerro, un becerro de oro. ¿Y por qué un becerro? ¿Por qué no un águila? ¿Por qué no un pez o alguna otra figura? Lo que acabamos de decir. El toro, ¿verdad?,
el toro Apis, así se llama, había sido adorado en Egipto desde los primeros tiempos, como un símbolo de la fertilidad y la fuerza, y ellos habían vivido y se habían permeado de esa forma de adoración egipcia, y no la habían sacado de su corazón y su mente, y por eso entendemos por qué entonces lo que se les ocurrió hacer para representar a ese Dios, recordando su vida ya, fue hacer ese becerro, ese toro. Cuando los hebreos en el desierto le dijeron entonces a Aarón, haznos dioses, así tú lo lees, que vayan delante de nosotros. Por lo tanto, entendiendo esto, ni Aarón ni ellos tenían la intención, eso manifestaban, de renunciar a Jehová como Dios de ellos, pero deseaban el símbolo visible de ese Dios que estaban viendo de lejos, como lo estamos entendiendo, el símbolo para tenerlo cerca, para poderlo manejar, como los paganos lo tenían para sus dioses. Ellos recordaban el paganismo de Egipto y recordaban cómo todos sus dioses, los egipcios, los tenían siempre disponibles cerca de ellos y los manejaban los egipcios a sus dioses. Esto es evidente entonces porque Aarón, tras haber hecho el becerro de oro e hizo un altar a ese becerro, Aarón, tú lo lees allí en el pasaje, delante de él hizo una proclamación diciendo, mañana será fiesta para Jehová. Ese fue el objetivo con el cual hicieron ese becerro y le hicieron altar. No fue para otro Dios distinto. Aarón lo dijo cuando lo terminó y le hizo el altar, mañana será día de fiesta para Jehová, y todos estuvieron de acuerdo. Entonces la intención de ellos no fue seguir a otro Dios o apartarse a otro Dios. El pecado de ellos residió no en adoptar otro Dios. Entonces, ojo hermanos y amigos, el pecado ahí cometido en ese instante no fue el de querer adoptar otro Dios, sino pretender adorar un símbolo visible de aquel que no puede ser representado por símbolo alguno. He allí el núcleo de este asunto. De eso fue lo que sucedió. Y eso sucedía mientras Moisés estaba ya en la presencia del Señor. Acá en las faldas el pueblo estaba haciendo esto. ¿Y qué de malo hay en que representemos a nuestro Dios? Eso es lo que sostienen en las religiones. Simplemente son símbolos pedagógicos, elementos pedagógicos. Y muchos otros casos podemos ver en la Escritura. Otro caso bien particular que nos muestra acerca de la idolatría del pueblo de Israel. Del mismo modo, por ejemplo, cuando las 10 tribus de Judá se constituyeron en un reino separado después de la división del reino, cuando el hijo de Salomón sube al trono, Jeroboam, muere Salomón, el reino se divide, entonces la tribu de Judá se separó, ¿verdad? Y se constituyeron en un reino separado bajo el reinado de Jeroboam. El culto de Dios mediante ídolos, ¿verdad?, fue considerado como apostasía contra el verdadero Dios. Y esto es evidente por toda la narración que Jeroboam, ¿verdad?, manifiesta. Él no tenía la intención de introducir un culto de ningún otro Dios distinto a Jehová. Fue el lugar y el modo de adoración que él trató de cambiar. Temió que si la gente seguía subiendo a Jerusalén y adorando en el templo allí establecido para ello, ¿verdad?, el templo se encontraba en Jerusalén, volverían pronto a adherirse a la casa de David, es decir, se perdía su reino, que ya se había dividido. Y él, para evitar eso, entonces hizo lo que hizo y estableció otra forma de adoración al mismo Dios, para que no tuvieran necesidad de ir a adorar al templo. Para evitar eso, para impedirlo, por lo tanto, hizo becerros de oro una vez más, Jeroboam, como había hecho Aarón tiempo atrás, igualito, tal cual, fotocopia, como decimos nosotros, símbolos del Dios que habían sacado de su pueblo de Egipto, y los puso en un lugar, uno en Dan y otro en Betel.
y mandó al pueblo que fuera a aquellos lugares para adorar y no tenían necesidad de ir a Jerusalén por lo tanto. Otro caso lo puede leer en Levítico 26:1, puede leer allí, hay varios casos como dije, estoy mencionando algunos como bien particulares. ¿Qué dice Deuteronomio 27:15? Abre Deuteronomio, capítulo 27, versículo 15, dice la escritura bien claro, maldito el hombre, dice esta versión, Deuteronomio 27:15, y subráyalo, amigo, hermano, porque vas a enseñar esto en algún momento. Maldito el hombre que haga escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y lo ponga en culto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Así que lo que se prohíbe específicamente de manera frecuente, constante y solemne es postrarse ante imágenes hechas y darles algún servicio religioso a ellas. En este sentido fueron entendidos estos mandamientos. La prohibición de hacer imágenes con esa intención por parte del pueblo antiguo de Dios al que fueron originalmente dirigidos estos mandamientos, y por toda la iglesia cristiana, ¿verdad? Hasta el repentino influjo de paganos nominalmente convertidos en la iglesia después de la época de Constantino, cuando decayó el Imperio Romano, que trajeron consigo ideas paganas y que insistieron en modos paganos de culto, lo que sucedió. El Imperio Romano decae a eso del año 400, 500, duró casi 1000 años este imperio, comienza la Edad Media y surge el sistema religioso católico romano y se mezcló. ¿En qué se convirtió en conclusión entonces el sistema religioso a partir de entonces? En un sincretismo, en una mezcla que perdura hasta hoy, porque no ha cambiado. ¿Qué se mezcló? El cristianismo con el paganismo se mezcló, y esa mezcla surgió ese sistema religioso, la iglesia imperial, el sistema católico romano, y allí empezó una nueva historia, digámoslo así. Tiempo después, en el año 600 aproximadamente, surge el Islam. Más adelantico, ese mismo sistema católico romano, la iglesia de Roma sufre otra división, la iglesia de Oriente y de Occidente, y de ahí en adelante empezaron a aparecer brazos, religiones de todo tipo. Conclusión hasta aquí. ¿Qué hemos dicho hasta aquí de todo esto hasta el momento? Bueno, podemos concluir entonces hasta aquí, que son evidentes los hechos con respecto a las religiones del mundo gentil. ¿Cuáles hechos? Primero, que los dioses de las naciones eran seres imaginarios, que o bien no tenían existencia, ¿verdad?, más que en las imaginaciones, en sus mentes de los adoradores, y al mismo tiempo no poseían los atributos que les eran atribuidos. El dios del mar, poder sobre el mar, ese era Neptuno. Diana, la diosa de la cacería, Baco, el dios de las fiestas, y ahí la palabra bacanal, el dios Baco. Y ahí fue el origen, se originó la palabra bacanal. Cada que habían parrandas, fiestas, ferias, orgías, entonces adoraban al dios Baco, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y en las escrituras, formas que utiliza la escritura para enseñarnos estos pecados son mentira, vanidad, vaciedad, idolatría, etc. Segundo aspecto, que de estos seres imaginarios se seleccionaron símbolos, se formaron imágenes a las que se dio todo tipo de homenaje que se suponía debido a los dioses mismos.
Ahora bien, esto no se hizo en base de la suposición de que los símbolos o imágenes eran realmente dioses. Es que aquí es donde está el engaño. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Para que entendamos, por ejemplo, para que entendamos lo que acabo de decir, los griegos no pensaban, no estaban convencidos en sí de que, por ejemplo, Júpiter, uno de sus dioses, fuera un bloque de mármol. Tampoco los paganos mencionados en la Biblia creían que el sol fuera un Baal. No, y lo que hoy dicen, sabemos que no es así tal Dios, pero pues ahí está representado, lo representan. Sin embargo, ellos suponían alguna conexión entre la imagen y esa divinidad a la cual rendían culto. Que querían representar con ella. Para algunos esta conexión era simplemente la existencia, por lo tanto, entre el signo y la cosa significada, en otras palabras. Para otros se trataba de algo más místico, o lo que en estos días se llama sacramental. Allí desembocó ese término. Los santísimos sacramentos, pero que usan pues en forma distorsionada. Esa palabra es usada hoy en día en estas religiones para justificar estos actos que estamos explicando. Por cuanto los dioses paganos no eran dioses, por lo tanto, y como el homenaje debido a Dios era ofrecido a ídolos, los escritores sagrados de la Escritura, de la Biblia, denunciaban a los paganos como adoradores de los palos, de piedras o de cualquier otra forma, y los condenaban, así leemos en la Escritura, por la insensatez de hacer dioses de madera para que la gente siguiera tras ellos. Eso lo denunciaron los profetas, Isaías, Jeremías. Todos los profetas denunciaron la idolatría como uno de los pecados del pueblo. Hicieron poca o ninguna diferencia entre la adoración de imágenes y el culto a falsos dioses, por lo tanto, y las dos cosas eran desde su perspectiva idénticas y no se daban cuenta. Y la justificaban y no le veían nada de malo. Vamos en conclusión, para traernos un poquito aquí a nuestro presente. Si Dios nos permitiera hoy, vamos en una suposición para entender una aplicación hoy real, si Dios nos permitiera hoy modificar algunos de los 10 mandamientos, ¿verdad?, para acomodarlos hoy al sistema religioso contemporáneo, muy probablemente este segundo mandamiento sonaría algo como así. El segundo mandamiento: la adoración de ídolos es solo un sano reconocimiento de la divinidad en todas sus formas. Así, tocaría modificar hoy el segundo mandamiento para que se acomode al sistema religioso contemporáneo. Por ello, la Biblia denuncia rotundamente, enérgicamente, estrictamente, toda forma de culto a las imágenes, como idolatría, sea cual sea la divinidad, verdadera o falsa, o la que fuere dedicada a la imagen. No, pero es que estamos adorando es la imagen bendita de la Madre del Salvador. Y él dice, no, es que estamos adorando a la Madre Tierra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Qué engaño, ¿verdad? Qué engaño. Éxodo 20, versículo 5 y versículo 6. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por tiempo voy a dejar allí
Y el próximo domingo voy a dedicarme a estos dos versículos, porque en estos dos versículos vamos a hacer una aplicación para nuestros días. Y te invito para que le pidamos a Dios misericordia, nos conceda vida, porque voy a compartir con ustedes una aplicación que abarca a todo este sistema hoy idolátrico, y no solamente el sistema religioso católico. El sistema evangélico contemporáneo es idolátrico y ni se han dado cuenta de ello. El sistema evangélico que está permeado de arminianismo, pelagianismo y semipelagianismo, ¿verdad? Neopentecostal, es idolátrico y están violando este mandamiento y ni se han dado cuenta de qué manera. Asimismo, en este mandamiento, en ese sistema, estos versículos están siendo mal interpretados en el contexto de toda la Biblia y han surgido falsas doctrinas como consecuencia de estos dos versículos y han tejido unas enseñanzas por ahí donde someten a la gente en sus sistemas religiosos, los evangélicos contemporáneos, y hablan del tema de las maldiciones generacionales y otras falsas enseñanzas. Y eso conduce a otro tipo de caminos que la Biblia no enseña. Vamos a meditar un poco entonces el próximo domingo ya, porque ya hoy termino la parte introductoria junto con el significado. Ya meditamos razones bíblicas por qué el Señor ordenó y prohibió esto que estamos aquí meditando. Es decir, ya hemos hecho esa reflexión teológica, escritural. Y el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a hacer aplicaciones presentes de este mandamiento. Porque es muy fácil atacar, es verdad, los sistemas religiosos donde es cierto, su fe, sus doctrinas, sus dogmas se fundamentan en estatuas, en ídolos. Entonces, claro, es muy fácil. Claro, miren, ahí tienen el ídolo construido, o el cuadro, o el dibujo, la imagen. Entonces, claro, es facilito y nadie lo discute. Pero lo grave de esto, amigo, hermano, es que hoy muchos del pueblo evangélico también son idólatras y están igual que esas religiones violando este mandamiento y ni se han dado cuenta, porque se han alejado de la Escritura. Te invito entonces para que meditemos el próximo domingo, si Dios nos concede la vida, porque es muy importante lo que necesitamos aprender sobre estos dos versículos básicamente, el capítulo 5 y el versículo 6. ¿Qué significa cuando esto que Dios dice, visito la maldad? ¿Qué significa esas palabras? Y el versículo 6, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, y visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación. ¿Es verdad? ¿Es cierto eso de las maldiciones generacionales? ¿Eso es cierto lo que andan hoy enseñando? Y por lo tanto que entonces necesita esa sanidad interior para que rompa esas maldiciones, y si no alcanza los talleres de sanidad interior, y mismo los llevan a los departamentos de liberación para que les hagan liberación. ¿Es eso bíblico? Les invito, hermanos y amigos, para que invita a personas que tú consideres que necesitan aprender este tema, porque lo vamos a profundizar, esta aplicación, a la luz de la Escritura. Vamos a darle gracias al Señor, y ahí dejo la invitación, y ruego al Señor para que el próximo domingo tengas esos invitados allí al pie de la pantalla, porque vamos a explicar esto, a ver si eso es verdad y de qué manera los evangélicos hoy también son idólatras y no se han dado cuenta. Quiera Dios concedernos vida y salud para que el próximo domingo compartamos esta verdad, esta exposición de estos dos versículos. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, gracias te damos a esta hora de la mañana por tu palabra que nos has dado. Señor, permite que esta palabra quede sembrada en los corazones y que yo la haya podido dar, Señor, como tú querías que la diera desde tu palabra, para que fueran entendidas tus verdades, Señor. Que tu Espíritu nos dé iluminación de esta verdad y que no solamente se queden a haberla oído y tal vez haberla entendido, Señor, sino que produzca ese cambio en nosotros, esa transformación, Señor. Que produzca hombres nuevos y mujeres nuevos para tu gloria. Y además de ello, que
que la enseñemos también, para que la palabra de Dios crezca, para que el reino de Dios sea extendido, para que el Evangelio sea conocido y sea proclamado a las naciones. Señor, guárdanos de caer en estos pecados. Perdónanos, Señor, si muchas veces fuimos idólatras o si lo hemos sido inclusive hasta hoy en la vida que decimos vivir como cristianos. Muéstranos y corrígenos en qué te hemos ofendido con respecto a este mandamiento, Señor. Y sabemos que si hemos pecado, tu gracia es mayor que nuestro pecado y la sangre de Cristo perdona todos nuestros pecados. Pero ahorita, Señor, alíneanos en tu verdad para no desviarnos y ser fieles a tu palabra y caminar como tú quieres que caminemos, guiados por tu verdad que es tu palabra, Señor. Que tu Espíritu nos dé iluminación y entendimiento de estas verdades, porque en nuestros principios humanos es imposible entenderlos y verlos, Señor. Y que Él coloque en nosotros el querer como el hacer. Vivir para tu gloria, darte la gloria y la honra, y que tú, solamente tú, Señor, seas nuestro objeto de adoración, y que sea tu palabra únicamente nuestra guía, y no nos guiemos por ningún otro tipo de dogma, y mucho menos formas o figuras hechas por hombres. Porque el pueblo siempre escuchó tu palabra, y tú siempre has anunciado, es tu palabra, y es tu palabra la que nos guía, y no ninguna otra forma, Señor. Te lo pido humildemente, Padre, concedernos vida y salud para hacer la aplicación a esta enseñanza el próximo domingo. Encomiendo en tus manos este día que estamos comenzando. Gracias por el mes que está terminando, Señor. Nos guardaste, nos diste la provisión, la vida y la salud. Gracias. A partir de mañana, Señor, comenzaremos un nuevo mes. Lo entregamos en tus manos para que nos guardes, nos bendigas en este nuevo periodo, este mes que comienza. Es tu voluntad, confiamos que lo iniciemos, Señor. Encomendamos en tus manos a nuestros hermanos, a la iglesia, a todas las iglesias que anuncian tu verdad en nuestra geografía. Y encomendamos en tus manos las personas que han escuchado hoy este mensaje y oramos por las que van a escuchar, que serán invitadas por todos ustedes, para que el Señor abra los corazones y dé entendimiento. Encomendamos en tus manos la provisión para esta semana y para este mes que vamos a empezar, Señor. La vida, la salud, nuestros trabajos. Bendice el fruto de nuestro trabajo. Gracias te doy por las ofrendas y los diezmos que envían los hermanos, los miembros de esta tu iglesia, Señor, para el sostenimiento de esta tu iglesia, para cubrir las obligaciones y responsabilidades que tenemos con nuestra iglesia, la cual, Señor, tú nos provees para que nosotros bendigamos también. Te doy gracias, Señor. Encomiendo en tus manos entonces esa provisión y te pido que bendigas esas ofrendas y esos diezmos. La vida, la salud de cada uno de nosotros en tus manos la colocamos, Señor. Guárdanos de las tentaciones, líbranos del mal y del peligro. Y encomiendo en tus manos la agenda como iglesia de estudio. Estamos aislados, estamos viviendo aislamiento, pero no estamos impedidos para enseñar tu palabra. Tiempo de aislamiento, pero no de impedimento. Por eso seguimos anunciando tu palabra a través de estos medios. Y confiamos que en algún momento tú nos permitirás volvernos a reunir para practicar las ordenanzas, la cena, el bautismo y muchas ordenanzas más que debemos hacer, reunidos como la iglesia tuya. Danos tu bendición, Señor, para terminar este tiempo y tu permiso, Señor, para comenzar esta semana y este nuevo mes. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe y Cristo llene con su paz nuestros corazones para que la compartamos con todos. Gracias, Señor. Amén. Un abrazo para todos ustedes, amigos y hermanos. Dios nos guarde, Dios nos bendiga y si Dios quiere nos vemos el próximo domingo. Bendiciones para todos.